Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han preguntado acerca de ¿toda rodilla se doblará? Y las preguntas son, ¿esto incluye a los que estarán en perdición eterna? ¿En qué cambiará la situación de ellos el hecho que reconozcan al Señor? ¿Cuándo se cumplirá esto? Así es que necesitamos hablar un poco acerca de esta realidad, este hecho. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Vamos a leerlo desde cuando esto fue profetizado por primera vez por el profeta Isaías. En Isaías capítulo 45, verso 22 y 23. Vamos a leer hasta el 25. Isaías 45, versos del 22 al 25. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Este es un principio muy especial, tremendo, pero la promesa está, es un hecho, va a suceder. Obviamente aún no ha sucedido. Pues el Señor dijo que va a llegar el día en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. En el libro de Filipenses se cita directamente esta porción de Isaías en el capítulo 2 a partir del verso 5. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es maravilloso. Obviamente no ha sucedido, no estamos viendo que suceda. No todo el mundo confiesa que Jesucristo es el Señor, y no todo el mundo dobla sus rodillas. Esto incluye a los ángeles, incluye a Lucifer y a sus secuaces. Todos van a doblar sus rodillas. Todos van a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Ahora, algo tiene que acontecer para que esto suceda. Y por supuesto, hay un mundo de diferencia entre aquellos que consciente y voluntariamente le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, hemos doblado nuestras rodillas reconociendo su soberanía y su majestad. Hemos confesado con nuestra lengua que Él es el Señor para gloria de Dios el Padre, versus aquellos que un día van a tener que doblar sus rodillas, les guste o no, y van a tener que confesar, les guste o no, que Jesucristo es el Señor. El camino para ambos grupos es diferente. Hay mucha gente que aquí en la tierra, en la vida, en el tiempo, nunca van a doblar sus rodillas, nunca van a confesar que Jesucristo es el Señor, pero tanto Isaías como Pablo en el libro de Filipenses, que cita Isaías, nos dice que va a llegar el día en el que eso acontezca. Por supuesto, hay personas que lamentablemente van a tener que ir al infierno, y el infierno luego va a ser lanzado al lago de fuego. Así es que hay personas que van a tener que irse al lago de fuego, y allí van a tener que aprender algo que nunca quisieron aprender. Allí van a tener que confesar algo que nunca quisieron
confesar. Esto significa que el tormento eterno de estar en el lago de fuego tiene un objetivo, tiene una finalidad. Si las personas no quisieron conocer a Jesucristo del lado de la misericordia, de alguna manera lo van a conocer. Así es que van a tener que conocer a Jesucristo del lado de la ira. Si del lado del placer nunca quisieron doblar sus rodillas, del lado del dolor van a tener que doblar sus rodillas, no van a tener alternativa. Todos vamos a salir de lo temporal y vamos a volver a la eternidad tarde o temprano, nada más que algunos su eternidad la van a pasar en el lago de fuego. Pero ¿quién no va a saber a esas alturas que Jesucristo es el Señor? Así es que van a tener que confesar la verdad. Lástima que van a necesitar esa clase de fuego para confesar la verdad. Sigamos leyendo. En 1 Corintios capítulo 15 se nos explica un poco más el principio. 1 Corintios capítulo 15, a partir del verso 20. Leemos lo siguiente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o resucitados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto es muy claro. Tarde o temprano, todas las cosas creadas habrán quedado sujetas al Señor Jesucristo. En otras palabras, habrán tenido que reconocer que Jesucristo es el Señor. Habrán tenido que doblar sus rodillas. Dios trazó todo un plan para que todo esto acontezca. Y naturalmente hay un orden, hay tiempos y hay grupos de personas. Y no solo personas, porque esto incluye a los ángeles también. Pero como decía al principio, una cosa es reconocer a Jesucristo como Señor de manera consciente y voluntaria, y otra cosa es tener que confesarlo tarde o temprano, después de haber tenido que sufrir castigo eterno. Pero el hecho es que todas las cosas se van a sujetar a Jesucristo en algún momento. Por eso Dios no ha terminado de trabajar con su creación, con sus criaturas. Primero hay un grupo que se llama las primicias, aquellos que primero están dando fruto, aquellos que primero están floreciendo, aquellos que primero están dejándose trabajar por Dios y consciente y voluntariamente se están sujetando al Señor Jesucristo. Esas son las primicias. Una vez Dios termine de trabajar y de completar su grupo de primicias, pues después tiene que fructificar la masa restante o la cosecha restante. Detrás vendrá el resto de la humanidad y Dios ya tiene un plan para trabajar con ellos, lastimosamente del lado del dolor, pero esto finalmente los hará someterse y sujetarse a Jesucristo el Señor. Voy a leerles en Apocalipsis capítulo 5, verso 13, lo siguiente. Acá el apóstol Juan tuvo una visión de algo que aún no está sucediendo. Y leemos. Apocalipsis 5, verso 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Nuevamente hoy no vemos que esto suceda,
pero acá se incluye todo lo creado. No solamente los seres humanos, también los ángeles. Como decía al principio, Lucifer va a tener que doblar sus rodillas y va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Todo lo creado, tarde o temprano, todo lo creado, todo lo que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, va a estar dándole la alabanza, la honra, la gloria, el honor y el poder al Señor Jesucristo. Cuando hasta la última criatura haya quedado sujeta al Señor Jesucristo, entonces, como leímos en 1 Corintios 15, el Señor Jesucristo va a tomar todo aquello y Él mismo, junto con todo aquello, se va a sujetar al Padre. Y todas las cosas habrán regresado al punto de partida, a Dios el Padre. En Judas capítulo 1, bueno, Judas tiene solo un capítulo, en el único capítulo que tiene Judas, en el verso 6 tenemos una clave aquí para entender cómo va a funcionar esto. Es un hecho que nosotros elegimos al final de cuentas cuál va a ser nuestra morada eterna. Para los justos, para la gente salva, Dios tiene preparadas 3 moradas eternas según el grado de madurez, de crecimiento espiritual, según la profundidad de su experiencia con Dios, según su nivel de relación con Dios. En el libro de Apocalipsis claramente se mencionan los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Si analizamos esto, vamos a descubrir diferentes grupos de personas en cada uno de esos lugares. Y que bueno, son personas salvas. Algunos pues solo salvos. Otros crecieron y maduraron de tal manera que aprendieron a orar de otra manera, aprendieron a pelear sus batallas personales y a vencer a otros niveles. Y también hay personas que llegaron a un nivel de entrega y de sumisión y de obediencia al Señor Jesucristo maravilloso. Esta es la esposa del Cordero que va a estar en la Nueva Jerusalén. Así es que los justos estarán eternamente o en los nuevos cielos, o en la nueva tierra, o en la nueva ciudad. Allí permanecerán para siempre. Esa es la elección que hicieron, esa es la experiencia que tuvieron aquí y ahora, en el tiempo, cuando todo esto queda definido. Y los injustos, las personas que nunca quisieron saber de Dios, siempre rechazaron el plan de salvación, la gente que nunca recibió redención y perdón de pecados, va a terminar sus días en el lago de fuego. El lago de fuego pues ha sido diseñado para toda esta gente, para el resto de la gente. Allí van a terminar su eternidad y la Biblia claramente habla de castigo eterno. Esto significa que su posición eterna no va a cambiar. Ellos permanecerán en ese lugar para siempre. Es el lugar que ellos eligieron a causa de sus elecciones en contra de Dios, en contra de la luz, en contra de Jesucristo. Ellos eligieron ese lugar, así es que ellos van a terminar en ese lugar. Es en ese lugar en donde van a tener que ser castigados para aprender, castigados para ser disciplinados, corregidos, instruidos y finalmente entender de qué se trata todo. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Dónde fallaron? Ahora, eso no los va a sacar de allí nunca, porque nuevamente la Biblia es muy clara cuando habla del destino eterno, ¿verdad? En el caso de ellos, de su perdición eterna. Pero en ese lugar, ellos van a tener que aprender quién es Jesús para que tarde o temprano doblen sus rodillas y confiesen que Jesucristo es el Señor. Nuevamente, insisto, ellos nunca van a salir de allí. Así es que desde el lago de fuego también se van a levantar estas voces diciendo: Jesucristo es el Señor. Ahora, las voces que se levanten en la nueva ciudad, en la nueva tierra, en los nuevos cielos, van a tener un gozo, una gratitud, un brillo, una vida, que no van a tener las voces que se levanten desde el lago de fuego. En el lago de fuego, toda esta gente que ha sido castigada a causa de sus elecciones, estará confesando que Jesucristo es el Señor porque al fin entendieron la realidad de las cosas.
no porque hayan tenido una experiencia con Él. En Judas capítulo 1, verso 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios tiene niveles de juicios justos aún para los ángeles. Por supuesto, estamos hablando de los ángeles que se rebelaron y cayeron. Pero menciona algo acá, prisiones eternas. La palabra prisiones es muy interesante. En el idioma hebreo, la palabra prisiones, mosrot, viene de una raíz musar, que significa disciplina, corrección. La raíz de la palabra musar es la raíz de la palabra que se traduce prisiones. Significa castigar con palabras, disciplinar, instruir, corregir, dirigir, enseñar. Así es que todo este castigo es con un propósito. Toda esta disciplina es con un propósito. Allí en el lago de fuego, toda esta corrección es con el propósito de instruir. Todos, tarde o temprano, cada quien en su orden y en su momento, van a saber quién es Jesucristo. Y todas las criaturas, las angelicales y las humanas, toda la creación va a unir su voz confesando que Jesucristo es el Señor y va a doblar sus rodillas, reconociendo su majestad, reconociendo su soberanía. Entonces, pues, cuando esto suceda, todas las cosas, por medio de Jesucristo, van a volver a Dios el Padre, el punto de partida. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.